una de las noticias más importantes que se daba en la jornada de ayer y que se venía manejando en las últimas horas tiene que ver con lo que generó la justicia al aplicar finalmente este freno para que el gobierno nacional no aplique la ley de presupuesto universitario. Y es por eso que lo vamos a analizar con el abogado laboralista, docente de nuestra universidad, Javier Alamino, que ya está junto a nosotros. Javier, un placer. ¿Qué tal? Buen día. ¿Todo bien? Todo bien. Digamos que todos hemos recibido la noticia y queremos ver finalmente cómo se va a llevar a cabo, después de lo que ha decidido la justicia, la acción, más que nada, del gobierno nacional. Pero, ¿de qué se trata lo que se ha decidido? Bueno, un poco para analizar el contexto histórico, recordemos que esta ley fue votada por el Congreso 4 veces, algunos dicen 5, porque hubo una votación con mayoría simple en primera instancia, luego el veto del Poder Ejecutivo Nacional y luego se insistió con 2/3 de los votos, que es el porcentaje que exige nuestra Constitución para dar vuelta al veto, para decirlo de alguna manera. Posteriormente a esos 4 votos del Congreso, un quinto, dicen algunos, porque el Poder Ejecutivo intentó en el presupuesto introducir un capítulo para, de alguna manera, reformar esta ley. No lo consiguió, digamos, fue eliminado ese capítulo. Y finalmente, ya con la ley vigente, pasó algo que realmente no tiene antecedente histórico, que es que el Poder Ejecutivo, que tiene la obligación de promulgar esta ley, dictó un decreto promulgándola, pero al mismo tiempo estableciendo que iba a quedar suspendida la ley hasta tanto tuviese los recursos para aplicarla. Bien. Ese decreto, eso pedía el gobierno, además, sí, ¿no? La justicia. Eso es insólito, ¿no? Dictar un decreto donde reconoce que no va a cumplir la ley. Frente a ese decreto, lo que hizo, en este caso, el Consejo Interuniversitario Nacional fue interponer una acción judicial cuyo objeto final no ha sido resuelto todavía, pero establecía o solicitaba, mediante una medida cautelar, que fuese dejada sin efecto ese decreto, ¿no? El juez en aquel momento, juez de primera instancia, hizo lugar a esa acción judicial, hizo lugar a la cautelar y estableció que hasta tanto no se resuelva la cuestión de fondo, el decreto del Poder Ejecutivo iba a quedar suspendido, por lo tanto la ley, digamos, el presidente tenía la obligación de aplicarla. Claro. Eso dijo el juez de primera instancia. El gobierno apeló esa decisión y lo que ha pasado ayer es que la Cámara Federal, en lo contencioso administrativo, ha ratificado, digamos, lo que había resuelto el juez de primera instancia y por lo tanto ha reafirmado esta idea de que el Poder Ejecutivo Nacional tiene que cumplir esta ley, no queda otra opción que cumplirla. Bien. Eso está vigente ahora, ¿no? Hoy el Ejecutivo tiene que cumplir la ley. El cómo es otra cosa, ¿no? Sí, dentro de todo esto. Lo que pasa es que el Ejecutivo Nacional va a ir a la Corte Suprema de Justicia. La Corte Suprema no suele, de hecho no lo hace, hacer lugar a recursos extraordinarios o recursos de queja sobre medidas cautelares, ¿no? Solamente se aboca a discutir cuestiones que tengan sentencia de fondo, sentencia definitiva. En este caso es una cautelar, la Corte es muy probable que no se aboque al tratamiento, con lo cual yo diría que judicialmente no queda más instancia que esta. Tenemos una ley vigente y tenemos ya 2 fallos judiciales sobre la cautelar, ¿no? No es sobre la cuestión definitiva, pero la cautelar está vigente. Ahora, mientras tanto, o el gobierno creo que lo que pretende es que no aplicarla hasta que se expida la Corte, pero tampoco tiene esa facultad, digamos. No, estamos claros que todo lo que ha ocurrido hasta hoy y lo que presumiblemente pueda seguir ocurriendo es muy tirado de los pelos. El gobierno, si pretende seguir incumpliendo esta ley y estos fallos judiciales, bueno, ya estaba de antes, pero ya esto se reafirma, está, yo entiendo, incurriendo en delitos penales directamente. El Poder Ejecutivo Nacional está incurriendo en delitos penales y, por supuesto, está incurriendo también en causales de destitución por juicio político, ¿no? Además de otras tantas causales, esta es una más. Así que yo entiendo que esto ya, a mi modo de ver, no da para más. Esto tiene que cumplirlo, hay una obligación que está clara de cumplirlo y si no lo hace, entiendo yo que un fiscal podría de oficio ya iniciar, digamos, un procedimiento penal porque hay un claro delito penal. Bien, lógicamente como empleados universitarios, Sí, ¿no? También nos preguntamos y la pregunta recurrente de muchas personas hacia nosotros al ser comunicadores es ¿cómo es esto? ¿Mañana ya se aplica? ¿El gobierno puede tener un plazo que esté acorde a lo judicial? el gobierno tiene que cumplirlo mañana. Está obligado ya mañana a cumplir, se debería aplicar. Insisto, bueno, hay cosas raras que no se han visto en la historia argentina en materia de derecho y a mí me hacen pensar, me hacen sospechar que podemos tener todavía un tiempo más. De todas maneras, creo que es muy importante ver la parte llena del vaso
ya tener 2 fallos judiciales, tener una ley que ha sido aprobada, insisto, 4 veces por el Congreso, me parece que ya se ha ganado mucho. Obviamente que en todo esto también las distintas manifestaciones que se han hecho todo el sector universitario me parece que también han servido para empujar esto. Yo creo que, no me animo a decir un plazo, porque estamos ante situaciones muy raras, digamos, pero digamos, el gobierno tiene que mañana cumplir esta ley. Bien, perfecto. Te paso a otra de las leyes que también ha sido muy polémica y es la reforma laboral. Sí. Se conoció en las últimas horas que, bueno, finalmente también se falló para el sector de los trabajadores, específicamente 82 artículos de la ley de la reforma laboral son los que frenó la justicia en su aplicación. Es un número bastante importante, ¿no? Y algunos que, un dato no menor, habían sido aplicados, por ejemplo, en nuestra provincia. Claro, el tema de la huelga, exactamente. Sí, esto es un fallo de primera instancia, también es una cautelar, es una acción colectiva que presenta la CGT en representación de todos los trabajadores de la Argentina. Y lo que ha hecho este juez, en definitiva, es cumplir con la Constitución. Acá también el Congreso, al sancionar esta ley, y el Poder Ejecutivo al promocionarla, tienen un gran obstáculo, digamos, que es el artículo 14 bis de la Constitución, ¿no? Que evidentemente no tienen las mayorías para modificar a la Constitución, pero por más que vos modifiques leyes, si esas leyes violan la Constitución Nacional, los jueces tienen la obligación de declararlas inválidas. Y en este caso lo que ha pasado es eso. Tenés un montón de artículos que violan, no quiero entrar en detalle porque son, como 82, vos lo has dicho, 82 claro. Artículos, pero en general se está violando, por ejemplo, en el sistema de despido, de la flexibilización para despedir trabajadores, eso viola una garantía que es muy evidente, que es la protección frente al despido arbitrario, que está en el 14 bis. Además de otros tantos artículos más, lo de la huelga. Vos en la huelga, que es un derecho constitucional, si vos le exigís a algunas ramas, que dicho sea de paso son casi todas las actividades han sido introducidas como servicios esenciales, si vos le exigís el 75% del cumplimiento de los servicios cuando haces huelga, es obvio, es evidente que estás directamente aniquilando la huelga. Bueno, esto en definitiva el juez ha hecho lugar a este pedido y en este momento la reforma laboral, incluidos el tema de la huelga o incluido el deber de garantizar el 75%, está suspendida y por lo tanto rige la ley laboral que conocíamos antes de la reforma laboral. Esto también es una cautelar, digamos, no se ha resuelto el fondo de la cuestión, aunque es bueno decir que el juez, cuando hace lugar a este tipo de cautelares, lo que está diciendo es que hay, nosotros los abogados decimos verosimilitud del derecho, es que hay, digamos, olor a buen derecho. Es altamente probable que esta norma sea inconstitucional. Seguramente el gobierno va a apelar. Por eso iba a preguntarte, ¿no? Por las acciones que puede llevar adelante el gobierno, entendiendo cómo ha sido en distintos casos. Sí, va a apelar y la Cámara Nacional del Trabajo va a resolver, en definitiva, ¿no? Esto va a llevar un tiempo, pero mientras tanto, mientras eso suceda, lo que hay que tener bien en claro es que la ley está suspendida. Bien, a modo general te voy a preguntar, hablábamos justamente sobre los derechos constitucionales, sí, ¿no? ¿Hay un ánimo o crees que desde tus conocimientos, tu mirada, lógicamente, que estos derechos constitucionales se van a imponer sobre algunas reformas, no solamente en este caso, en lo que sucede en lo universitario, en la reforma laboral? Hay otras acciones que seguramente van a avanzar y van a permitir que estos derechos estén finalmente por delante de algunas acciones que se intentan hacer? Mira, hay una de las modificaciones de esta ley que para mí es muy simbólica. No es de las más importantes, pero creo que es muy gráfica para entender esto. En la ley de modernización laboral, uno de los artículos se modificó, se eliminó la palabra justicia social de la ley de contrato de trabajo. Que la verdad que eso en términos prácticos no tiene mucha consecuencia. Hay una cuestión semántica, sí, nada más. Esto es muy, digamos, gracioso porque vos podés eliminarlo de la ley, ¿no? Que esto me hace acordar a cuando intentaban desaparecer el cuerpo de Evita y ese tipo de cuestiones. Pero la propia Constitución Nacional, el artículo 75, inciso 19, hace referencia a la justicia social. Es decir, vos lo eliminás de la ley, pero sigue estando en la Constitución. Es obvio que no tiene ningún tipo de aplicación práctica esto. Bueno, así tenés un montón de cuestiones. Ya han habido varios fallos declarando inconstitucional varias cuestiones. Por ejemplo, el pago en cuotas de las indemnizaciones. Esto de pagar en 6 o en 12 cuotas ha sido declarado inconstitucional. Son fallos de primera instancia. Esto va a ir subiendo a las cámaras y en definitiva va a llegar a la Corte, que va a ser la que va a traer más claridad sobre la cuestión. Lamentablemente la Corte, digamos, no está siendo muy rápida. Hace muy poco hubo un fallo de la Corte de Estados Unidos
declarándole inconstitucional los aranceles que estableció Trump, ¿no? Claro. Uno, digamos, contrapone esas decisiones rápidas, digamos. Ha habido un fallo hace poco en contra de Facebook, de Instagram, de WhatsApp, condenando digamos, a estas empresas a indemnizar a una serie de víctimas por haber incurrido en adicción a las plataformas. Ve eso y ve acá la Corte que lleva 2 años sin resolver el decreto 70 del 23, que fue el famoso DNU que dicta Milei. Bueno, estamos complicados con eso, pero por suerte aparecen estos jueces de primera instancia, digamos, que van más o menos aplicando lo que uno creía que iba a pasar. Esperemos que esto siga así y que la Corte finalmente se despida.